número 4. Lucas capítulo número 4. Lucas 4, versículo número 18. Lucas capítulo 4, versículo número 18. Cuando usted ya lo tenga, usted me da un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Fuerte gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 18. Leemos la santa y bendita palabra de Dios, honrando al Padre, creador de todas las cosas, a Jesucristo el Hijo nuestro Salvador y a su Santo Espíritu el Consolador. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Gloria a Dios! Cierre sus ojos ahí donde está, para que pongamos esta palabra en las manos del Señor y sea Él glorificándose en nuestras vidas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, reciba toda la gloria, reciba toda la honra y toda la alabanza, mi Señor Jesús, que le pertenece solo a usted. Amado Dios, queremos poner en sus manos esta palabra que va a ser enseñada, que va a ser predicada en esta mañana, para que la gloria sea suya y no de los hombres. Queremos oír palabra de Dios y no palabra de hombres, Señor. Amado Dios, que esta palabra en este día sea de bendición, sea de edificación, sea de fortaleza, sea de consuelo, sea, Señor, de disciplina, sea de exhortación, si aún así la necesitamos, Dios mío, porque tu palabra dice que tú al que amas lo disciplinas, que tú al que amas lo castigas, porque no puedes permitir que crezca así nomás, porque somos hijos del Dios vivo, del Dios verdadero, Señor. Amado Dios, también le ruego que mientras esta palabra esté siendo predicada, la mente espiritual de mis hermanos sea abierta a tu palabra. Aleluya. Los oídos espirituales sean abiertos a tu palabra, Señor Jesús. La vista, los ojos espirituales, se abra a tu palabra, Señor. El corazón se prepare con mansedumbre para recibir la palabra que es dada en este día, Señor. Se lo rogamos y se lo pedimos dándole gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Estamos con un gozo tremendo. Amén. Gloria a Dios. Estamos alegres, estamos contentos de estar congregados una vez más en el único nombre que se llama Jesús. Mire qué lindo tiempo el Señor nos regala en esta mañana de ayuno, este clima agradable, este clima con esta llovizna que está ahorita agradable, para que usted y yo nos sentemos, como dicen que se sentaba, dice los discípulos, se sentaban los que seguían a Jesús. ¿Cómo se sentaban ellos? A los pies del Maestro, a recibir su palabra. Así que de esa manera yo le invito a usted y a los que me ven por redes que se sienten a los pies del Maestro, que dejen todo afán, que dejen toda cosa que los desvíe y que se sienten a recibir la palabra a los pies del Maestro que se llama Jesús. Alabado sea Dios. Hoy vamos a continuar con el tema número 2, que se llama El Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, llevamos varios fines de semana atrás, llevamos varios ayunos que hemos estado hablando del Espíritu Santo de Dios. Estuvimos mirando en los ayunos pasados, estuvimos hablando del templo del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Estuvimos mirando que el templo del Espíritu Santo es usted y soy yo, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, dice la palabra. Después estuvimos mirando, alabado sea la gloria del Señor, en el pasado sábado estuvimos mirando este mismo tema, pero él era el número 1, que se llamaba El Espíritu del Señor está sobre mí, y lo enfocamos en la unción. ¿Por qué en la unción? Porque hoy a toda cosa le llaman unción. Hoy a todo lo que
aparece ahí, la gente dice, oh, es la unción, dice, oh, esa es la unción, dice, oh, ese hombre es ungido, dice, oh, ese hombre tiene la unción. Pero yo te estoy mostrando en el amor del Señor Jesucristo que no a todo usted le puede llamar unción, que no a todo se le llama unción. Y te estoy mostrando por medio de la palabra también para qué sirve la unción. La unción y el Espíritu Santo de Dios hoy lo han transformado en muchas cosas que la verdad no tiene que ver con lo que habla la Biblia. Hoy lo han encerrado, hoy lo han encajonado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la mayoría de los lugares lo tienen encerrado, que el Espíritu Santo es solo para hablar en lenguas. Pero el Espíritu Santo no es solo para hablar en lenguas. Esa es una de las manifestaciones del Espíritu. Pero no es, eso no es un fruto, y eso no es que lo vas a cerrar y que solo para eso sirve. El Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo es el que guía, el Espíritu Santo es el que consuela, el Espíritu Santo es el que te muestra lo bueno y lo malo, el Espíritu Santo es el que te hace ver cuando tú estás en un error, el Espíritu Santo es el que te muestra cuando estás pecando y te dice, oye, fulano, estás mal. Estás pecando, estás haciendo. Entonces el Espíritu te redarguye, el Espíritu te saca a luz eso malo para que tú vengas y te arrepientas ante el trono de la misericordia de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, quien es merecedor de toda la gloria. Entonces mire, el mismo Señor Jesucristo siendo Dios, usted sabe que Él era Dios, 100% Dios, pero cuando anduvo aquí en la tierra, era 100% hombre también. Entonces, como hombre, se tenía que cumplir el orden de Dios. Como hombre, se tenía que cumplir de que el Padre lo ungiera a Él, con poder, con gloria. ¿Para qué esta unción? Para predicar las buenas nuevas. Y por eso Lucas, capítulo 4, 18, que es el texto base que nosotros estamos ocupando, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Jesús hablando, hermano. Este es Jesucristo hablando. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. Pero ¿para qué será que estaba, hermano? ¿Para jugar? No. Para estar ahí perdiendo el tiempo, dando vueltas, girando, tirando las sillas de la iglesia, tirándose para atrás, pegando patadas, golpeando al hermano. Que ¿para eso es? No. Mira, para qué. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué dice? Para dar buenas nuevas. ¡Aleluya! Para dar buenas nuevas a los pobres. ¡Qué lindo! Y yo te explicaba el sábado pasado, ¿qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son buenas noticias. Las buenas nuevas es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas es la buena noticia de que tú y yo, siendo pecadores, de que tú y yo, dice que teníamos una acta ya sobre nosotros que nos era contraria. Jesucristo en forma de hombre lo llevan a la cruz del Calvario, derrama su preciosa sangre en ese madero, y hoy por esa preciosa sangre Él hoy te hace limpio, Él hoy te lava, Él hoy te purifica de todos tus pecados. Alabado sea la gloria del Señor. Esa es la buena noticia. Esas son buenas nuevas. Pero habrán personas, hermanos, que en vez de dar buenas noticias, en vez de dar buenas nuevas de salvación, lo que hacen es condenar y condenar y condenar, cuando el Señor dijo en su palabra, yo no he venido a condenar al mundo. Ayúdenle ahí, por favor. Yo no he venido a condenar, si está el hermano Cruz, si yo no he venido a condenar al mundo, dice, sino que el mundo sea salvo, dice, por medio de Él, por medio de Jesús. Pero hay, mira, las buenas nuevas son el Evangelio. Las buenas nuevas son buenas noticias. Pero ¿cómo la gente va a saber estas buenas noticias? ¿Cómo la gente va a saber estas buenas nuevas? Si yo de entrada comienzo a condenarle, comienzo a decirle que es un hijo del diablo, comienzo a decirle que va para el infierno, comienzo, si yo todavía
como ministro serio de la palabra, no le he enseñado aún las buenas nuevas. No le he enseñado aún las buenas noticias. Entonces, el Espíritu de Dios dice, está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres en espíritu, hermano. A los pobres que claro, nosotros éramos pobres espiritualmente antes. Dice que nosotros llevábamos una vida sin rumbo, sin esperanza. Pero Cristo es la esperanza nuestra. Bendito Dios. Para eso sirve la unción. Para que un hombre lleno del Espíritu Santo se pare en un lugar y traiga las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús lo hizo y dice, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Oí para qué más lo envió? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que estaban quebrantados. Aquellos que vivían sin Cristo y sin ninguna esperanza en este mundo, como estaba usted y como estuve yo algún día, sin Cristo, dice, y sin esperanza alguna. No había ninguna esperanza para nosotros. Por eso el Padre manda a Jesucristo, que esa es la esperanza de nosotros. Y sigue diciendo, mi amado hermano, a pregonar libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? Ya te explicaba el sábado pasado. A los cautivos que están cautivados por distintos espíritus. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. A los que están cautivados por distintos espíritus. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. A poner en libertad a los cautivos, hermano. ¿Cuánta gente está en cautividad, hermano? Están cautivos a sus pecados, están cautivos a muchas cosas que este mundo ofrece. Entonces Cristo viene para darle libertad a esos que están cautivos. Vista a los ciegos. Y ya te explicaba que cuando habla aquí vista a los ciegos, no habla de los cieguitos que andan con un bastón. Claro que Cristo puede darle la vista también a un cieguito de eso. No estamos diciendo que no. Pero lo que estamos hablando es que este texto dice, y vista a los ciegos. ¿A cuáles ciegos? A los ciegos como andábamos nosotros, hermano. Amén, gloria a Dios. Usted y yo andábamos ciegos porque caminábamos sin Cristo, caminábamos sin Dios. Entonces caminábamos haciendo cosas malas, creyendo que eran buenas. Pero cuando Cristo vino, porque Cristo es luz, y donde Él está no pueden haber tinieblas. Si usted es luz, y si es tiniebla, pero no puede andar en la tos, porque para eso vino Cristo, para donde haya tiniebla, Él enfocar ahí, Él llevar la luz, que es su evangelio, que es su palabra. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice en el 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo se cumplió? Acuérdese, mi amado hermano, que en el libro de Isaías hablaba todas estas cosas. Yo te lo mostré el sábado pasado. Yo te llevé a Isaías 61 en adelante, el 1, el 2 y el 3, yo te llevé para que tú miraras que lo mismo que habla Lucas, ya lo había hablado Isaías en el Antiguo. Isaías ya había profetizado que él iba a leer esto y que esa escritura se iba a cumplir delante de todos los que estaban ahí ese día. Por eso él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados, dice, de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Dice que todos los que estaban allí daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados. ¿Por qué se maravillaban, hermanos? Por la palabra que él daba.
por la palabra que él predicaba. Es que cuando tú te encuentras frente a alguien que predica la palabra de Dios verdadera, es que cuando tú te encuentras ante un ministro de la palabra verdadero que te habla esto que está aquí, que no te lleva en cuentos, hermano, que no te lleva en fábula, que no llega a hablar de él, que no llega a hablar de su familia, de sus hijos, sino que llega a hablar de Cristo, tú te maravillas de esa palabra. Amén. Tú dices, wow, Señor, ¿dónde estuve yo tantos años que nunca supe esto? O solo lo supe así por encima, pero ahora ya me meto a la profundidad de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo que me ha ungido. Y por eso dice, estaban maravillados de las palabras de gracia. Alabado sea Dios. Y que Jesucristo hablaba con gracia, hermano. Inclusive los ministros verdaderos de Dios tenemos que hablar con gracia. Yo puede ser que traiga una exhortación para la iglesia, como alguna vez se lo he tenido que traer, pero yo lo sustento con la Biblia. Amén. Yo no comienzo a llamar a la gente aquí por, oye, eres un hijo del diablo, oye, eres una hija del diablo, oye, eres una hija del diablo porque andas tal cosa, andas tal prenda y te vas para el infierno. Cuando el ministro tiene que enseñar, hermano. El pastor tiene que ser pastor y tiene que ser maestro, tiene que enseñar, porque entonces qué buenas nuevas voy a traer yo aquí. Alabado Dios. Pero cuando ha habido momentos por la misma palabra, traer una exhortación, traer algo sobre, hablar sobre los pecados, hablar sobre lo que, porque eso hay que hablarlo y hay que decirlo, pero hay que hacerlo con gracia. Ustedes han visto que yo he traído a veces exhortación, pero con gracia, sustentado en la palabra, con sabiduría, no con locuras mías, hermano. Ya si usted se molesta, bueno, ya no es conmigo que usted se molesta, ya es con la palabra de Dios y ahí es un problema grave que usted tenga. Pero yo lo hablo con la palabra, yo lo traigo con la gracia del Señor Jesucristo que me permite estar en este lugar. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, dice la palabra, para que ninguno se gloríe. La gracia del Señor está sobre nosotros. Esta misma unción está sobre nosotros hoy para traer esta palabra. Por eso dice, se maravillaban, ellos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es que Dios puede usar a quien Él quiera, hermano. Es que la unción de Dios Él la derrama sobre sus hijos y sobre sus hijas. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Y estábamos mirando que para Dios no hay acepción de personas. Él ha dotado a su iglesia de dones, de talentos, que usted tiene que echar a andar, hermano. Diversos dones, diversos talentos. Claro, a cada quien él le reparte como Él quiere, hermano. No todos pueden tener el mismo don. Te voy a seguir mostrando. La unción de Dios, otra cosa que te quiero aclarar muy bien, la unción de Dios no te la puede dar ningún hombre, hermano. No ande creyendo usted en eso de que le dicen, vaya a meterse a la universidad, dice, de los profetas y va a salir siendo profeta. Usted dice, en tanto tiempo usted sale con un diploma. No, mi hermano, los dones no los puede otorgar un hombre, los dones los da Dios, los dones son regalos de Dios, no es el hombre que los da. Los dones no los da Dios, los dones no los da el hombre. Los dones no te los va a dar ningún pastor. Los dones no te los va a dar ningún evangelista. Los dones vienen de Dios. Son regalos inmerecidos de parte de Dios. El don del canto es Dios que le da, hermano. Un ejemplo. No, el pastor no lo va a dar. El don de evangelizar es Dios que lo da, hermano. El don de poner la mano sobre los enfermos y cesar es Dios que lo da. El don de hacer milagros, porque ese es otro, el don de sanación no es el mismo de hacer milagros, es diferente. Ese Dios lo da y así lo va dando, diversos dones, dice. Todo eso yo lo he explicado aquí. Usted sabe que yo se lo he explicado por medio de la palabra de la diversidad de dones. No todos hablan lengua, dice la palabra también. Así que si tú no hablas lengua, no te aflijas, no te entristezcas, porque quizás tu don es otro que Dios te ha dado. Y los dones son dones que Dios los regala, Dios los da. Dones irrevocables también. Alabado sea la gloria del Señor. La unción la da Dios, mi hermano, no la da el hombre. Ahora vamos a ver
Acompáñenme en el libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo número 1. Alabado Dios. El libro de los Hechos, bendito y alabado sea Dios. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Vamos a leer primeramente. Alabado Dios. ¿Cómo dice el título ahí? La promesa de La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Dice aquí: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por ahí nos vamos a detener. Esto te está hablando de la promesa, de la promesa del Espíritu Santo, lo que él había prometido, lo que había sido profetizado hace años por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces dice en el 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Acuérdense que él les dio mandamiento a sus 12 apóstoles que él escogió. Acuérdense que él les dio instrucciones específicas a esos 12 hombres escogidos directamente por él. Por eso, como les contaba, les decía, la semana pasada, antepasada, yo hablaba con un hermano sobre los apóstoles, sobre los que caminaron con el Señor Jesucristo, y yo le decía a ese hermano: mire, hermano, esos hombres fueron escogidos directamente por Dios. A esos hombres, por muy ministro, por muy predicador, por muy que nosotros nunca vamos a llegar a los talones a esos hombres, porque esos hombres fueron escogidos por medio del Espíritu Santo de Dios, directamente por Jesús. Caminaron con Jesús, hablaron con Jesús, comieron con Jesús, tomaron con Jesús, anduvieron, miraron ellos directamente las maravillas, todo lo que Jesús hacía. Y ninguno de los que hoy existimos, ni esos que se hacen llamar apóstoles, no han visto a Jesús, ni han caminado, ni han andado con él directamente, a como anduvieron estos hombres. Sigue diciendo aquí la palabra. Dice que le dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice en el 3, después de haber padecido, se presentó vivo. Mira, después se les presentó vivo, dice. Después de que lo crucificaron, después de que lo sepultaron, después de morir, y ya cuando él resucita, se les aparece nuevamente a ellos y dice: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora dice en el 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que no se movieran, que no se fueran hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, que es donde les dice: y recibirán poder, le dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, le dice, y me serán testigos en Judea, en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Entonces le dice: no se muevan, esperen que venga esa promesa, le dice. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente, dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces le dice: aquí quédense, no se muevan, para que se cumpla esto que fue dado, la promesa del Padre, le dice, para que se cumpla también lo que Juan dijo, que él bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora allí mismo en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 2, dice la venida del Espíritu Santo. ¿A quién les estaba diciendo? Aquí solo les estaba recordando él y les decía: no se muevan, espérense a que venga la... Pero ahora aquí ya te va a hablar y te dice:
la venida del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver qué pasó cuando cayó el Espíritu Santo sobre esos hombres. Vamos a ver si es lo mismo que hoy observamos en distintos lugares. Vamos a ver si fue lo mismo. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Vamos a detener por ahí. Para los que no saben, si son nuevos, no han estudiado mucho su Biblia, hoy Dios les va a abrir la mente espiritual, los oídos y todo. Pentecostés, hermano amado, era una fiesta. Pentecostés no es pentecostal. Pentecostés no es lo mismo que pentecostal. Pentecostés es lo que sucedió aquí. Es lo que sucedió aquí. Pentecostés era una fiesta que se celebraba, que se llamaba de los panes sin levadura. Pentecostés no es pentecostal. Pentecostal es una denominación que hay hermanitos que aman a Dios. No decimos lo contrario. Yo no estoy diciendo ni hablando mal de los pentecostales. Cuidado, usted me está malinterpretando a mí. Yo solo estoy explicando que Pentecostés, la verdad estoy hablando que Pentecostés era una fiesta que había. Pero yo en ningún momento, cuidado, usted está diciendo, el pastor habla mal de los pentecostales. Yo no estoy hablando nada. Esa es una denominación, como puede haber otra, donde aman, donde respetan, donde hay hermanos verdaderos, como igual que nosotros. Alabado sea la gloria del Señor. Solo lo estoy explicando. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes. Entonces, para el que no sabía, porque esta es una prédica, pero es estudio. Prédica, estudio es lo que yo traigo aquí. Amén, gloria a Dios. Usted no sabía, pastor, ¿qué es Pentecostés? Bueno, yo ya te explico en el amor de Cristo. Pentecostés era una fiesta que se llamaba de los panes sin levadura. Entonces, por eso es que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, estaban celebrando eso. Y dice que estaban todos unánimes juntos. Y en el 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mira, esto fue lo que pasó ese día de Pentecostés. Dice que a ellos se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Y fueron todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron, dice, alabado sea la gloria del Señor, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Y dice en el 5, oiga muy bien, hermano, oiga muy bien y póngale mente a esto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes estaban ahí reunidos, dice? Varones piadosos. ¿Y de dónde eran ellos? ¿Solo de ahí eran? ¿Solo de ese lugar que estaban ahí? No. De todas las naciones, dice, alabado sea bajo el cielo. O sea que ahí se hablaban otros idiomas. Porque, un ejemplo, el nicaragüense no habla el idioma que hablan en Japón, ni el de Japón no habla el de aquí. Yo no hablo el de Estados Unidos, que es el inglés, un ejemplo. Pero ahí dice que estaban de todas las naciones. No pierde el hilo, mire, pídale a Dios que le abra la mente, por si usted ha estado confundido todo este tiempo. Mira, yo estoy leyendo la Biblia, yo no estoy inventando la abuelada. Dice que se lo llenó del Espíritu Santo, les repartió lengua, dice, según el Espíritu le daba para que hablase, y después dice que estaban ahí reunidos en Jerusalén, estaban judíos, estaban varones piadosos, estaban de todas las naciones bajo el cielo, o sea que ya habían de todo. Y dice en el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar
en su propia lengua. Alabado sea Dios. O sea que lo que el Espíritu repartió en ese día fueron idiomas. Porque dice que ellos se quedaban, como que un ejemplo, estemos aquí y está un japonés y usted lo oye que habla español. ¿Cómo este japonés habla español? Dice usted. Bueno, porque el Espíritu le dio, porque el Espíritu le repartió ese día. Está un gringo meramente de Estados Unidos y él solo habla inglés, pero usted lo oye que habla aquí español. Bueno, Dios le dio en ese momento para que hablase. Entonces sigue diciendo la palabra. ¿Está comprendiendo, hermano? ¿Está entendiendo la palabra? Gloria a Dios. No eran cosas que no se entendían, porque acuérdese que usted tiene que saber también que hay diversos géneros de lengua. Estas lenguas que se dieron aquí eran para que hablasen ellos las maravillas en su propio idioma. Pero hay otras que se llaman las angelicales, que esas son otras, esas no son las de aquí. Esas no son las de aquí. Y hay otras lenguas que son para edificación de uno mismo. Que no la entiende el hermano que está allí, no la entiende ni usted mismo, pero es para edificación. Entonces esa es la lengua que usted tiene que hablarla para usted, calladito allí. Se edifica usted. Usted mismo se está edificando. Mire, tiene que saber eso. Que estas lenguas de aquí no son, mira, hay diferencia, le estoy explicando. Estos eran lenguajes, estos eran idiomas, los de aquí, los de Pentecostés, a como hay otros que son las angelicales y hay otras que son las que son para edificar a uno mismo. Las habla usted para Dios, usted con Dios, usted con Dios. ¿Me está comprendiendo? Amén. Alabado sea la gloria del Señor. Ahora sigue diciendo aquí, en el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira lo que decían, mirad, dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se fijan? O sea que entendían lo que se hablaba. Es lo que yo te estaba diciendo. Supongamos que está un japonés aquí y tú lo oyes que habla en español. Entonces tú dices, pero ¿cómo este japonés habla español? Dice usted. Si él no sabe. O estuviera uno de otro idioma, de otro país, de otra, y usted lo oye, entonces usted se asusta por ahí. Oye, pero ¿cómo este está hablando el español mío? Si este es de tal nacional, así pasó aquí. ¿Me está comprendiendo? Amén. Entonces dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar en cada una en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y sigue mencionando, mire todo eso. En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué lindo. A ver si estás comprendiendo. Era la primera vez que pasaba eso. ¿Qué fue lo que ellos hablaron allí? ¿Para qué les fue dado ese don en ese momento? ¿Para qué? ¿Para que hablaran locura? ¿Para qué? Para adorar a Dios todos en el mismo. Para que todos adoraran a Dios en el mismo idioma. Se entendieran todos. Para que no hubiera confusión de que uno está diciendo una cosa y de lo que yo no entiendo lo que está diciendo. Y dice, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando Dios te da un don a ti, sea el de las lenguas, sea el del canto, sea el de lo... es para que tú hables, para que tú muestres las maravillas de Dios. No es para ti. No es para que tú te engrandezcas y te creas que estás por encima de los demás. Es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para que hables las maravillas de Dios. No para que tú te creas el grande, el que la sabe toda ahí. No, mi hermano. Usted y yo somos un servidor. Así es, gloria a Dios. Somos siervos, somos servidores de Cristo Jesús. Entonces dice que ellos maravillaban, hablaban en esas lenguas las maravillas de Dios. Y después sigue diciendo en el 12, y estaban todos atónitos y perplejos. Oye, atónitos, asombrados. ¿Qué pasa aquí? Dice. ¿Cómo que es romano habla el idioma mío? Dice.
¿Cómo es este que es de África, de la región de África? ¿Cómo está hablando aquí como judío? Dice. ¿Cómo este que es de cretense está como árabe? Y cómo este dice que es de los elamitas, de los de Mesopotamia, de Judea y todo eso que menciona ahí. ¿Cómo es que estos hombres están hablando y adorando a Dios en el idioma mío? Dice. Si estos son de otro lado. ¿Está comprendiendo la palabra? Bueno, más claro ya yo no puedo. Ya, si ya no entiende y usted quiere seguir cerrado en algo, ya es cosa suya. La palabra es clara. Dice, y estaban todos atónitos, perplejos, como decimos aquí en Nicaragua comúnmente, estaban pálidos y chirizos. ¿Cómo dice? ¿Cómo este habla el idioma mío? Dice. ¿Cómo si este es de Estados Unidos? Dice. Si este es de Japón, si este es de China. ¿Cómo dice? Señor, mi alma te alaba en español. ¿Cómo dice? Señor, mi alma te anhela. ¿Cómo habla como yo si yo soy Nica? Y este es de Japón, dice. Y este es del otro. Para hablar las maravillas de Dios. Para eso fue que Dios los llenó del Espíritu Santo. Para eso fue que Dios le dio las lenguas. Para eso fue que Dios derramó ahí en Pentecostés su Espíritu Santo. ¿Está comprendiendo la palabra? Estaban atónitos, perplejos, dice, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Pero no era así, mi amado hermano. No era que ellos estaban tomados, no era nada de eso. No era nada de eso. Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Qué lindo. Ya Pedro ya no era el mismo Pedro de allá cuando lo negó. Ya Pedro ya no era el mismo que cuando tú, ya ahora era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Amén. Y allí mismo vamos al versículo 22. Ahí mismo donde estamos, en el 22. ¿Lo tienen? Amén. Mire lo que Pablo habló. Mire cuál fue el discurso de Pablo. Mire, de Pedro, perdón, gracias José. Mire cuál fue el discurso de Pedro. Mire cuál fue la primer predicación de Pedro ya lleno de la unción del Espíritu Santo. Vamos a ver si Pedro llegó a perder el tiempo y a hablar cosas del mismo. No. Él le llegó y le dice, varones israelitas, oíd estas palabras, le dice. Oiga lo que Pedro le llegó a decir. Oíd estas palabras, le dice. Bendito y alabado sea Dios. Jesús Nazareno, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. ¿Qué predicó Pedro? Cristo crucificado. Cristo crucificado. Alabado Dios. Todo mensaje y toda predicación tiene que contener el Cristo crucificado. Amén. El Cristo que murió por ti, por mí. El Cristo que derramó la sangre para limpiarte, para lavarte, para purificarte. Si no, no es evangelio. Si no, usted lo tuvieron entretenido ahí los 40 minutos de prédica, la hora, la media hora, no sé cuánto, lo tuvieron entretenido y no le enseñaron que fue evangelio. ¿No? Perdió su tiempo usted allí. Así es. Ahora sigue diciendo, alabado sea la gloria del Señor, al cual Dios levantó, dice, ahí está. Primero dice, el Cristo crucificado, le dice, prendiste y mataste. O sea, le dice, lo crucificaste. Ya le está predicando al Cristo crucificado. Ahora le va a predicar al cual Dios levantó. Muerte, sepultura, resurrección. Muerte, sepultura, resurrección. A como pasa con usted y a como pasa conmigo. Por eso el bautismo es un símbolo de eso, de lo que pasó ahí. Muerte al hombre viejo, sepultura a todos sus pecados y resurrección a un hombre nuevo o a una mujer nueva. Ahora, mire, ya les digo, lo mataron ustedes. Ahora le va a predicar al que lo levantó. Dice, al cual Dios levantó
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo la muerte lo iba a retener a Cristo? Si Él es el dador de la vida. Si Él da la vida y solo Él la puede quitar también. ¿Cómo esa muertecita iba a retener al dador de la vida? Por eso, mire, el Cristo de la gloria se burló de la muerte. Burló la muerte. Por eso dice, imposible que fuese retenido por Él. ¿Cuántos se gozan? Ahora mire, ahora va a hablar lleno del Espíritu Santo. Ya presenta al Cristo crucificado y presenta al Cristo que lo levantó, dice Dios. Ahora les va a decir, lleno del Espíritu Santo, les predica y les habla lo que ya David había profetizado. Y dice en el 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque David sabía, ya había profetizado esto que dice aquí, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Cuál era la esperanza de David? Qué lindo. El Cristo. Ya lo había profetizado, ya lo había hablado en el Antiguo, y ahora te dice, alabado sea la gloria del Señor, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué lindo, gloria a Dios. Mire, usted y yo sí vemos corrupción. Usted y yo sí. Hoy nos morimos, hoy nos entierran y a los 2 o 3 días esta carne está podrida. Pero Cristo no vio corrupción. Cristo fue levantado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo glorificado, para mostrarnos que un día así vamos a ser levantados también nosotros. Bendito sea Dios. Por eso la palabra dice, y los que quedaron, dice, serán arrebatados juntamente con Él. Pero dice, los que durmieron primero serán levantados, mi hermano. Él los va a levantar. Alabado sea Dios. Él no miró corrupción. Por eso aquí está profetizando David. Aquí David ya lo había profetizado esto. Y dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y quién era ese santo? El santo de los santos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Esto habla de Jesús, hermano. Esto no habla de usted y de mí. Esto habla de Jesús. Porque Jesús es el único que no vio corrupción. Jesús es el único que no vio corrupción. Jesús es el único que fue sepultado, pero resucitado en un cuerpo glorioso. Alabado Dios. En un cuerpo glorificado. El único inmaculado Cristo Jesús. El único es Él, mi hermano. Ahora dice en el 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está la tumba, hermano. Ahí está la tumba de David todavía. Ahí están los huesos. Ahí está. Ese sí vio corrupción, pero Jesús no vio corrupción. Ahí está David. Ahí vamos a estar nosotros cuando Cristo nos mande a llamar. Si es que no viene antes Él en el arrebatamiento, porque el día y la hora no lo sabe. Así es. Pero nosotros ahí vamos a estar, hermano. Seremos levantados cuando Él venga. Alabado sea la gloria del Señor. Esa es la esperanza de nosotros. Entonces dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mire, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia. ¿Por qué dice eso? Porque Cristo viene de ese linaje. Porque Cristo viene de la descendencia de David. Por eso usted escucha que a él también uno de los nombres que a él le mencionan es Hijo de David. Entonces, ¿por qué le dicen, oh Hijo de David?
Por ejemplo, Bartimeo dijo, hijo de David, dice, ten misericordia. ¿Por qué? Porque él viene de esa familia. La mamá decía de David. Él viene de ese linaje. Aleluya. Él viene de esa descendencia. ¿Se contradecirá la palabra? No. La palabra es exacta, por eso él mismo ya lo había dicho. Dice que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para sentarse en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, oiga qué lindo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Fueron testigos o no fueron testigos los apóstoles de eso? Amén. Claro. Caminaron, anduvieron con él, lo miraron cuando lo crucificaron, supieron que lo enterraron, pero también lo miraron cuando resucitó con poder y con gloria, porque dice que se les presentó y todavía estuvo 40 días más con ellos, dice la Escritura. Ellos lo vieron, hermano. Ellos lo vieron, ellos sí son apóstoles verdaderos de Cristo. Porque los que hoy dicen ser, no han hecho esto, hermano. No lo vieron así en su cuerpo glorificado al Señor Jesús. En cambio, estos hombres, como leíamos más atrás, dice que el mismo Jesús los escogió. Hombres excepcionales, hermano. Hombres que no van a volver a existir más. Alabado Dios. Por eso los escogió a ellos 12. Y al apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces dice, en el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí están, ¿eh? Testigos fueron ellos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Mire qué lindo y qué precioso. Ahora sigue diciendo, alabado sea Dios, en el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira, David no subió allá. David no subió. Pero dice, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, claro, profetizando, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Queriendo. Sigue Pedro lleno del Espíritu Santo predicando a Cristo. Mire, esa fue la primera prédica. Esa fue la primera prédica de Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, hermano. Mire, no llegó a perder su tiempo. No llegó a hacer tantas locuras, tantas cosas, hermano, que no hay nada. Llegó a predicar, hermano. Y mira lo que sucede después, te voy a seguir leyendo. Dice en el 37, al oír esto, mire, al oír esto, ¿qué cosa? Lo que Pedro estaba predicando. Aleluya. Lo que Pedro estaba enseñando. Oír la verdad. La verdad de Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Pastor, ¿qué significa se compungieron? Se dolieron. Lloraron el corazón. Se dolieron de oír lo que Pedro estaba hablando. Porque Pedro les dijo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes esto. Y entonces ellos, dice que se compungieron, se dolieron, se afligieron escuchando eso. Y sigue diciendo la palabra, se compungieron de corazón. Sí, miren, no era un llanto de mentira, hermano. No eran lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí. Esto era verdadero, hermano. Esto era verdadero. Es que cuando un hombre de Dios como Pedro, lleno del Espíritu, trae una palabra verdadera, directa de Dios, hermano, tú te compunges, hermano. Tú te dueles. Tú sabes que esa espada ahí está entrando, hermano, porque no es cuento, hermano. Porque no es cuento lo que estamos hablando aquí ahorita nosotros, hermano. No es la vida del pastor, no es la vida de sus hijos ni de su esposa. Es el Cristo crucificado, es el Cristo resucitado, mi amado hermano. Por eso todo hombre, todo varón de Dios es a Cristo que tiene que predicar. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. Aleluya. Es a Cristo el que usted tiene que conocer. Es a Jesús al que usted tiene que conocer. Dice que ellos se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones, hermanos, ¿qué haremos? Claro, como ellos se compungieron, ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían porque estaban dolidos, estaban escuchando la prédica de Pedro, estaban oyendo a un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, estaban oyendo a un hombre que estaba nuevecito, el Espíritu le acababa de caer. Y ellos dicen que le dijeron, varones, Pedro, apóstoles, ¿qué hacemos ahora? Le dice. Y el Pedro lleno del Espíritu, el apóstol Pedro con esa unción nueva que había recibido, con una unción no de hombre, sino de Dios, le dice automáticamente, con toda la autoridad de Dios, le dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse de sus pecados. Eso es lo que tienen que hacer, le dice. No más nada, arrepentirse de sus pecados. Reconocer a Jesucristo en su vida. Y dice que Él le dice, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes, le dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y seguido en el 39 le dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. ¿No dijo eso el profeta Joel? Que en los postreros días el Señor iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. ¿No dijo así? Él les estaba diciendo, porque para vosotros es la promesa, le dice. Para ustedes es la promesa. Y no solo para ustedes, le dice, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios le llamare. Si Dios te llama, Dios te unge. Qué lindo. Si Dios te llama, Él derrama el Espíritu sobre ti. Pero por eso hay que estar muy seguro si Dios te llamó. Porque hay un montón que Dios no los ha llamado. Y entonces por eso es que salen las falsas unciones que usted ve allí por el YouTube y por el Facebook. Yo le mencionaba algunas. Usted ponga allí por ver, solo ponga ahí en su teléfono, en su computadora, ponga unciones falsas, ponga tipos de unciones falsas. Ahí le va a salir la unción del chicle, la unción del manguerazo, les ponen una agua ahí, los mojan. La unción de los que se quitan el saco y comienzan a hacerle a la gente así, y entonces dicen que esa es la unción. Hay otro que los pone a hacer una fila, se quita el saco y pasa corriendo ahí, y dice que los pasa botando a toditos allí. Eso no es la unción. Pedro no hizo eso, lleno del Espíritu Santo. Pablo no hizo eso, Juan no hizo eso, Lucas, todos ellos, usted no ve eso, ni Jesús tampoco. Usted no ve a Jesús quitándose su túnica y botando allá a todo el mundo. Ni fue eso lo que pasó acá en Pentecostés tampoco. Ahorita lo acabamos de leer y usted ve que ahí no pasó nada de eso. Entonces hay que saber, porque por eso dice, alabado sea la gloria del Señor Jesús. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Al que Dios llama, Dios lo va a unir, hermano. Pero por eso tú tienes que estar muy seguro y muy segura si fue Dios que te llamó. Porque puede ser un hombre que te puso a ti y tú no tenías el llamado. Tú a lo mejor no tenías el llamado para ser pastor, porque tú no tienes paciencia, porque tú no tienes eso de escuchar los problemas de los hermanos y quedarte callado y solo escuchar qué es lo que ellos te están diciendo, porque tú no tienes el don para enseñar, porque el que es pastor tiene que ser maestro, porque tiene que enseñar. Y si tú no eres llamado de Dios, tú no vas a poder enseñar. Entonces tú te vas a inventar la unción de la manguera y vas a comenzar a mojarlos a todos allí, porque a Dios no te llamó, porque la unción no está sobre ese hombre. Entonces comienzan a inventar la unción del chicle, y dice, háganme una fila aquí, les da un chicle y dice que esa es la unción del chicle. La unción de los que se quitan los sacos y comienzan
a tirar a la gente por allí. Un montón de unciones falsas. Un montón de unciones, hermano. Ponga solo por saber, ponga unciones falsas, ponga en el YouTube. Ahí le van a salir, uy, hermano. Un montón le salen allí, que no son esta unción, que no es esta unción que Dios derramó para predicar las buenas nuevas. Una sola unción es, hermano. Una sola unción, que es esta que leímos. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha unido para llevar las buenas nuevas, para llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Ahora dice en el número 40, y con otras muchas palabras testificaba, oiga, testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esa es otra cosa. Un hombre lleno de la unción tiene que exhortar. Un hombre lleno de la unción tiene que advertir. Un hombre lleno de la unción tiene que avisar. Que huyamos, que corramos de las cosas de este mundo pasajeras y que vengamos a buscar lo espiritual, lo que es de Dios, para que nuestras lámparas estén llenas cuando Él venga, hermano. Por eso el Señor no dice cuándo viene. Porque si Él dijera cuándo viene, entonces usted dice, bueno, Él dijo que viene, por decir algo, en diciembre, entonces yo voy a ir a bacanalear y ya acercándose los días de diciembre yo vengo y me arrepiento y ya quedo bien. Por eso es que Él no dice, para que usted esté siempre preparado, para que usted siempre ande en obediencia, para que usted siempre ande buscando cómo santificarse más, para que usted siempre ande buscando cómo llenarse de la palabra de Dios, para que usted mantenga aceite en su lámpara. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que Él les testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Gloria a Dios. Estaremos viviendo en una generación perversa. Uf, hermano, si eso solo basta salir ahí a la calle para que usted se dé cuenta de eso. Como niños chiquitos ya de 12 años con cigarrillos. Como niños... esto de los LGBT, como están permitiendo todo, hermano. La igualdad de género, que dice que si el niño nace y él quiere ser mujer, entonces él va a ser mujer, y siendo varón. Lo van a elegir. Ellos mismos le ponen el género, hermano. Sí es. O nace siendo mujercita, pero dice que quiere ser hombre, entonces ahora va a ser hombre. Transexuales. Yo ese tema yo lo traje, ustedes saben muy bien. Amén, amén. Estaremos en esta generación que habla aquí. Perverso. Mientras esto fue hace miles de años, pero aquí te lo habla. Ser salvos de esta generación, de esta perversa generación. Dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, Pedro, 3,000 se ganó Pedro ahí. 3,000. Aleluya. Y no tuvo que estar manipulando a nadie. Amén, gloria a Dios. No tuvo que estar diciendo, aquí Dios me está mostrando tal cosa. Aquí Dios me está diciendo que hay uno que va para allá. No. Solo predicó. El Espíritu Santo se encargó de hacer las cosas. Alabado Dios. 3,000 se añadieron ese día. ¿Y qué habló él? Al Cristo crucificado. Al Cristo resucitado. El Evangelio, habló, hermano, el Evangelio. Eso es lo que hay que predicar, el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Más nada. Mira que Pedro no utilizó métodos humanos de aquí. Pedro no usó nada de los métodos que hoy utilizan. Pedro no mandó a llamar al cantante más famoso en ese tiempo. Pedro solo predicó la palabra. Pedro no mandó a traer al cantante más famoso que exista ahorita de los cristianos. No mandó a hacer nada, hermano. Predicó la palabra y se añadieron 3,000, dice. Pedro no estuvo manipulando. Pedro no estuvo agarrando a la gente y parece que los iba a desnucar haciéndoles así. Pedro no hizo así, hermano. Pedro predicó la palabra y se añadieron 3,000. ¿Usted ha visto eso, hermano? Parece que lo van a quebrar la cabeza a la gente, hermano. ¿Cómo la agarran, hermano? ¡Bum! La tiran para atrás. Pedro no hizo nada de eso, hermano. Pedro predicó la palabra. Directamente habló la palabra de Dios. Ahora dice, sigue diciendo la palabra en el 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahora dice en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Mire, ahora dicen, muchos dicen, mire, no se dejen engañar, hermano, que la doctrina no importa, dice. No importa, dice. No, la doctrina no importa. Ahí sale hablando uno que dice que la doctrina no importa. ¿Alguien dice eso? Ese Adrián Romero dice eso. Que un montón dicen así ahora. Que la doctrina no importa, dice. Que no importa lo que a ti te estén enseñando, que no importa que estamos adorando al mismo Dios, dice todo. No. Estamos adorando al mismo Dios. Porque, un ejemplo, en esa iglesia de la prosperidad financiera, ¿qué es lo que ellos hablan? De dinero solo. De dinero es que hablan nada más. Allí no es a Jesús que está. Ahí están adorando al Dios del dinero. Porque solo dinero te hablan. Avaricia, cosas terrenales, no te hablan de esto. Esto no te lo van a hablar nunca. Esto nunca te lo van a enseñar. Sus temas son de dinero. Y la parte del evangelio que ocupan ellos y las partes que predicó Jesús solo ocupan las que hablan de milagros y señales. Milagros, sanidades y señales. Pero estas cosas no te las hablan. Eso es lo que ellos ocupan nada más. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, porque aquí te advierte que nosotros tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice. ¿Cómo tú vas a conocer a Dios si tú no conoces lo que Él enseñó? Cuando tú comienzas a un noviazgo con alguien, lo conoces, ¿no? Tú tienes que saber sus gustos, tú tienes que saber lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le molesta y lo que le agrada. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer su palabra. Si tú quieres saber de Dios, tú tienes que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿De cuáles apóstoles, pastor? ¿De los que salen en el canal Enlace? No, de estos de aquí, de la Biblia. Porque los que salen en Enlace, lo que te van a decir es, pacta tanto, dice. Manda tu sobre. Ahí están los números de cuenta, dice, para que deposites tanto. Te vas a fundamentar en eso. Usted tiene que fundamentar en esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Pero cuáles? Los que Él escogió. Los que están aquí. Los que salen aquí en la Biblia. Así como Pedro, fundamentarte en esta doctrina, en lo que enseñó Pedro, en lo que enseñó Pablo, en lo que enseñó Juan y cada uno de ellos. Y el propio Jesucristo también. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Por eso es importante la comunión, hermano, porque esa es otra doctrina malévola, que ahora no hay que congregarse, dice. No, yo no me tengo que congregar, dice. Yo aquí miro por el medio del teléfono. Dice. Teléfono es para cuando hay un problema, como cuando hubo pandemia, que no se podía. Teléfono es para alguien que vive en otra ciudad y no puede venir hasta Managua, donde estamos nosotros. Que vive allá en Huigalpa, en Buaco, lejos, vive allá en Rosita, en Puerto Cabeza, qué sé yo, y ahí donde vive quizás no hay una iglesia sana doctrina, porque hay, hermano, de que hay. Nosotros no somos los únicos, que Dios nos guarde decir que somos los únicos. Hay iglesias sanas todavía, que te hablan y que te enseñan esto. Que usted no las conozca o yo no las conozca no quiere decir que no existen. Claro que existen, hermano, claro que existen iglesias sanas todavía. Pero dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí estamos en comunión, hermano. Estamos en comunión con la palabra. Nos saludamos cuando ya termina, nos saludamos, nos damos un estrechón de mano, nos damos un abrazo en el amor de Cristo. Pero ahora dicen que ya no hay que congregarse, que para eso está el YouTube, para eso está el Facebook. Eso es para, repito, para los que tienen alguna condición, que no pueden venir hasta aquí, o que viven en una ciudad lejos, donde no tienen cerca una iglesia sana. Entonces es mejor que vean allí por los medios, a que se vayan a meter a una donde solo les interesa el dinero de ellos. Claro, ahí sí estamos claros, pero hay que congregarse. Olvídese de eso, que no hay que congregarse. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque eso se vuelve una costumbre después. Cuando tú ya dejas de congregarte, eso ya se te vuelve una costumbre. Y tú dices, no, yo aquí me quedo. Porque tú no quieres salir de la comodidad de tu casa. Porque tú no quieres salir de la comodidad de tu cuarto, mirando ahí con el celular.
Para eso existe Iglesia Sana Doctrina. Para eso se abrió esta obra. Para eso estamos aquí predicando el Evangelio. Para eso estamos aquí, para que tú vengas a alimentarte. Porque dice que ellos perseveraban en la doctrina y también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ayer, un ejemplo, tuvimos servicio de oración. Estuvimos clamando, aquí estuvimos suplicando, ahí estuvimos humillados ante el trono de la misericordia de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero leerte Lucas capítulo número 2. ¿Cuántos alaban a Dios? Lucas capítulo número 2. Versículo 8 vamos a leer. Vamos a ver qué dice el Señor aquí. Lucas 2:8. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ahí te sigue hablando de buenas nuevas. Ahí te sigue hablando de buenas noticias. Dice que el ángel les dijo, no teman, le dice, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y cuáles eran esas nuevas? Aquí te lo dice el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿No es buena noticia eso? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Ahí está, que es Cristo el Señor. Qué lindo. ¿Qué le llevó él? Buenas nuevas. Para eso es la unción. Para eso es un hombre lleno del Espíritu Santo, para llevar las buenas nuevas, para hablar las buenas nuevas, para hablar de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer qué dice en Primera de Corintios capítulo número 1, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. Mire lo que dice aquí. ¿Lo tenemos? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga, ¿qué dice? Van a la cruz de Cristo. Aquí está claro. Pues no me envió Cristo, dice, a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Era Pablo hablando aquí. A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Porque el Evangelio no es con sabiduría de palabras, hermano. El Evangelio no es con métodos humanos, hermano. La iglesia tú no la puedes manejar como una empresa. Como hacen que la manejan como una empresa familiar. El papa es el gerente, la mujer es la vicegerenta y los hijos están en los demás carguitos. No manejan así la iglesia. La iglesia no es un lucrativo de una familia. No es un patrimonio, no. No es un patrimonio de una familia. Familiar, no. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Es Cristo. de Cristo. La iglesia Alabado sea la gloria del Señor Jesús. La iglesia verdadera es de Cristo. Por eso dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque si yo comienzo a hablar de mí, hago vana entonces la cruz de Cristo. Si yo comienzo a hablarles de mí, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de esto, entonces yo, ¿para qué entonces, yo hago vana la cruz de Cristo? Entonces mejor hablo solo de mí y que Cristo mejor no lo hayan crucificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigue diciendo, mi amado hermano, pues, perdón, en el 18, porque la palabra de la cruz es locura, dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? No dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación.
Ahora sigue diciendo en el 19, pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agrada salvarlo a usted, a mí, por la predicación. Pero no cualquier predicación, hermano. Tiene que ser una predicación que hable de Cristo, que hable del Evangelio, que hable las buenas nuevas. Yo miro personas, hermano, yo digo, ¿será que esto solo eso predican? Cada vez que aparecen por unas redes sociales condenando a toda la gente, hermano, que son hijos del diablo, que son una hija del diablo, que se van a perder, que van para el infierno, que son aquí. Wow, ¿será que estas personas solo eso tienen que hablar? Digo? Habiendo tanta cosa tan linda y preciosa en el Nuevo Testamento, ¿no? Legalistas, metiendo la ley, unos hablan de la ley cuando ya no estamos en la ley. Moisés, que no sé qué, que las leyes de Moisés, cuando tanta cosa linda y preciosa hay para hablar aquí, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y todavía hay unos que le ponen ahí, dale duro, dice. Dale duro ¿a quién? Dale que descienda, dice, el fuego sobre esos que están allí. Le miró a Jesús, a sus apóstoles, le decía, cuando los apóstoles una vez quisieron hacer eso, le dijo, Señor, le dice, ¿quieres que hagamos, que pidamos que descienda fuego como cuando estaba Elías? Le dice. El Señor lo reprendió inmediatamente y le dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Le dice. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio mío, le dijo el Señor Jesús. Usted observa, hermano, las prédicas de esos hombres, hay hombres que solo eso predican. Si usted se fija, solo eso hablan. Chapa, pintura, tinte, vestido. Todas las prédicas solo eso hablan. Y creemos que la mujer tiene que vestir decorosamente. Yo no estoy diciendo que no. La mujer de Dios tiene que vestir decorosamente. Tiene que ser diferente a la que no conoce a Cristo. Pero que todo el tiempo yo esté hablando de eso, hermano. Y hermanas llegan tal vez por primera vez y ya les caen encima, hija del diablo. Pero no se van. ¿Será que estos hombres solo de eso tienen que hablar? Cuando hay tanta cosa linda y preciosa en el Nuevo Testamento, que es el pacto nuevo para nosotros los gentiles. Porque la Biblia está dividida en dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ahí está Jesucristo, ahí está el Evangelio, ahí está todas las cartas del apóstol Pablo, cómo debe conducirse la iglesia de Cristo. Entonces, ¿será que no tienen nada más que solo eso, hermano? Yo miro unas mujeres y unos hombres que salen ahí, hermano, que solo eso hablan, hermano. Las prédicas de ellos en eso giran. Chapa, pintura, tinte, pantalón, vestido. Solo en eso, de eso hablan, solo eso hablan. Solo condenación, ministerio de condenación. Cuando nosotros los pastores tenemos que enseñarle a la gente. Ya yo he hablado hasta de esos temas aquí, hermano. Yo estuve dando un tema que se llamaba ¿qué es la sana doctrina? Y estuvimos enseñando que la mujer debe vestir decorosamente, no con peinados ostentosos, dice, no con llena de perlas y eso. Todo eso es dando, hermano, pero eso hay que enseñarlo. Así es. Yo no puedo condenar a alguien que vino por primera vez, hombre. Si él no sabe todavía, si no ves que es primera vez que viene, como ya yo le voy a caer encima a condenarlo. Así es. Yo tengo que enseñarle primero, y una vez que esa sierva o ese siervo ya sabe, claro, entonces ya lo seguimos conduciendo en el camino del Señor, hermano. Todos venimos de enseñanzas raras, de enseñanzas extrañas, todos venimos de ahí, pero aquí estamos aprendiendo. Aquí se les está enseñando con amor. Claro que algunos la reciben, otros no la van a recibir. Eso estamos claros, hermano, eso siempre ha pasado. Pero por eso yo no le voy a decir que es una hija del diablo. Por eso no le voy a decir que es un hijo del diablo. Es como ayer les explicaba a los hermanos, que nosotros no estemos de acuerdo con ciertas enseñanzas,
con ciertas doctrinas que enseñan en otros lugares, como el evangelio de la prosperidad financiera, como el evangelio de los que dicen que van a ser millonarios, que eso, porque usted veo que Cristo no predicó nunca eso. Yo puede ser que yo no esté de acuerdo, hermano, pero no es que yo le desee maldición a ese hombre o a esa persona que está hablando eso. Yo advierto como pastor, por ejemplo, ahorita que viene este hombre mentiroso, Cash Luna, yo les advierto que no vayan ahí porque ese hombre es un falso. Pero yo no le deseo maldición a ese hombre. Ni yo voy a decir que le caiga un rayo el día que venga allí. Santo Dios. ¿Y entonces qué evangelio estoy predicando yo? Entonces ¿qué estoy enseñando yo? Si yo me pusiera a decir aquí que le caiga un rayo el día que venga allí en la Plaza La Fe donde va a estar ese hombre. ¿Y qué estoy enseñando yo entonces, hermano? ¿Qué evangelio? ¿Será eso buenas nuevas? ¿Serán eso? No. Una cosa, miren, no confundamos, hermano. Una cosa es que yo les advierto, hermano, no siga a ese hombre, porque ese hombre no enseña el evangelio de Cristo. Hermano, no siga a ese hombre, porque ese hombre ya se sabe que no enseña esto. Pero es distinto a que yo comience a maldecir a ese varón. No, si él se puede arrepentir, hermano. Él puede en la misericordia de Dios le puede hacer ver que él predique lo que él predicaba antes, al inicio, cuando él comenzó, porque todos comenzaron bien. Maldonado comenzó bien, Cash Luna comenzó bien, muchos de aquí de Nicaragua comenzaron bien predicando esto, pero cuando ya entraron en avaricia, ya se vieron con mucho dinero y con empresas y negocios, tristemente ya su corazón de ellos se desvió, ya su mente se desvió, pero no es que les deseemos ninguna maldición, que Dios nos guarde de eso, hermano. No, si más bien le pedimos que esos hombres, Dios en su misericordia les muestre, oye, predicar lo que hablabas antes. Deja de estar predicando de empresas y de negocios, porque Cristo no te ha mandado a hablar eso. Cristo te ha mandado, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha unido para hablar las buenas nuevas. No confunda, hermano. Yo les explicaba ayer a los hermanitos en el culto de oración, en la breve reflexión que tuvimos, yo les decía, en buen nicaragüense, hermano, no confunda el cebo con la manteca. Que yo les diga, hermano, no siga a fulano porque lo va a desviar. Hermano, no vaya a ese lugar porque lo que están es, ellos les interesa solo su dinero, no les interesa su alma. Esa es una cosa que yo estoy advirtiendo como pastor, yo lo debo hacer. Porque la palabra dice, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, dice. Eso es una cosa. Pero ya es distinto que, como le digo, yo diga, que le caiga un rayo ese día que venga allí. Que se caiga el avión cuando venga de Guatemala para acá. Que se le caiga el avión privado que tiene cuando venga de Guatemala para acá. No, mi hermano, eso no, que Dios nos guarde de eso. Más bien usted diga, Señor, que ese hombre lo alcance en la misericordia. Así como se arrepintió este otro, Benny Hinn. Benny Hinn se arrepintió, hermano. Él predicaba prosperidad también. Él predicaba de la unción de la prosperidad. Él era el que se quita el saco y le comienza a hacer él se arrepintió de eso y él dice, me arrepiento, Señor, porque la verdad que ese no, tu evangelio no era ese. Se arrepintió, salió diciendo ahí, quien dice que estos no se pueden arrepentir también. Si para Dios no hay nada imposible. No confunda, hermano, por favor. Una cosa es que yo advierto. Una cosa es que yo hable como atalaya de Dios, que Dios me ha puesto. Pero yo a usted en ningún momento le he mandado a decir, dígale que le caiga un rayo el día que venga allí. O deséele mal. La vez pasada yo explicaba, hay personas, hermano, que dicen ser cristianas. Y yo he oído expresiones que dicen que se muera el presidente. Y, santo Dios, digo yo, ¿y qué cristiano es entonces? Hermano, usted no le puede desear mal ni maldición ni a su peor enemigo. A nadie. El Señor Jesús dice que cuando lo maldecían, Él más bien bendecía. Que cuando decían, Él callaba mejor, hermano. No confunda, mi hermano. Cuando usted maneja de esa forma las cosas, de una manera que no debe, entonces quiere decir que usted tiene la unción porque usted no va a desear mal. Usted no va a decir que se le muera él y toda su familia. Oye, ¿qué evangelio estás hablando tú entonces, hermano? ¿Qué evangelio tú estás predicando, hermano? No confundamos las cosas, mi amado hermano.
que yo no me junte con ellos porque quizá ellos enseñan algo que me va a desviar. Eso es otra cosa, hermano. Pero no estar deseando mal. Yo he oído, hermano, expresiones de cristianos que dicen que se muera el presidente. ¿Cómo es eso? Y son servidores de iglesias, hermano. O que se mueran los otros, dicen los del otro bando. Y sirven en las iglesias. Hasta dan clase en escuela dominical a veces. Y dicen que se muera fulano, dice. Que se le muera su esposa y sus hijos y todo el mundo. No, papá, estás equivocado. Cristo no enseñó eso. El Señor advirtió en su palabra, en Mateo 24, Él te habla que señal de los tiempos dice que si van a levantar falsos profetas. Está advirtiendo. Pero no está diciendo maldiga. Ellos solos tendrán sus cuentas con Dios. Porque la palabra en el libro de Gálatas dice que todo aquel que predica otro evangelio, pues es anatema, pero eso es Dios con ellos. No que usted le va a estar diciendo, hermano. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero usted no le puede desear mal a nadie, hermano. Usted no puede decir, lo odio a fulano, maldigo a fulano. No, mi hermano, arrepiéntase si usted alguna vez o usted está haciendo eso. Dios es Dios de misericordia. Dios es Dios de oportunidades. Dios es así, mi hermano. No confunda, le aclaro esto, hermano. No confunda cuando nosotros hacemos exhortaciones, llamados de no seguir a ciertas personas. No. Pero bendecimos, hermano. Que vuelvan ellos, porque les repito, todos comenzaron bien. Todos predicaban bien antes. Pero se desviaron tristemente ya donde los crecieron, ya se vieron con dinero, con pertenencia, propiedades, se desviaron, hermano. Por eso la palabra dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ellos tienen ahora más amor al dinero que a las cosas de Dios. Pero Dios puede ayudarlos, hermano. Dios pueda tener misericordia de cada uno de ellos, mi amado hermano. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Y dice, ahí ya para cerrar, en ese mismo que estamos, en 1 de Corintios, capítulo 1 estamos, ahora dice en el 2. Mira lo que dice en el 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién dice. A Cristo. Dígalo fuerte. A Cristo y a este crucificado, aleluya. A Jesucristo y a este crucificado. Qué lindo. Qué lindo que un hombre de Dios diga, me propongo no saber nada. Solo a Cristo. No me interesa venir a hablar de mi esposa. No me interesa venir a hablar de mi ministerio. No me interesa venir a hablar de mí mismo. Me interesa venir a hablar de Jesucristo y a este crucificado. Ese es el evangelio que hay que predicar, mi hermano. Para eso es la unción. Para eso es la unción de Dios. Para traer ese evangelio. Para que cuando tú prediques, alguien que llegó, quizás era la primera vez o no había escuchado esto, se queda maravillado y dice, qué linda es la palabra de Dios. Le doy toda la gloria a Dios, dice ese hombre o dice esa mujer. Porque se propuso, dice, no saber nada. En otra palabra dijo, no me interesa más nada aquí, más que a predicarles a Cristo. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y miren el 4, qué lindo lo que habla aquí. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Vamos, Dios! ¿Está mirando qué importante este último versículo donde dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres? Porque si yo les vengo a hablar de mí, ustedes se van a fundamentar en una fe de hombre. En una fe de un hombre se van a fundamentar ustedes, hermanos. Pero en cambio, si yo les hablo de Cristo, ustedes se van a fundamentar en Cristo. Ustedes se van a fundamentar en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, que es el que hace todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios.
Por ahí vamos a terminar este tema número 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lindo. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, mi amado hermano. Qué lindo. Para predicar. El Espíritu da las lenguas, el Espíritu da los dones, pero el Espíritu no solo es para eso, hermano. El Espíritu es para hablar las verdades bíblicas, el Espíritu es para hablar lo que está aquí en esta Biblia. Así que nos vamos a poner de pie y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra tan linda, tan preciosa que el Señor nos ha regalado. ¿Cuántos pueden decir que esta palabra ha sido preciosa? Esta palabra ha sido de parte de Dios. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor vamos a darle gracias por esta palabra que hoy nos fue enseñada. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, la gloria y la honra le pertenezcan solo a usted, Señor Jesús. Amado Dios, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, amado Jesús, por seguirnos mostrando tu poder, por seguirnos llenando, derramando de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, por seguirnos enseñando sabiduría, sabiduría de lo alto y no de los hombres, Señor. Sabiduría de Dios y no de hombres, Señor. Para que vuestra fe no esté fundamentada, dice, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, ayúdanos. Síguenos llenando cada día de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, Señor, para predicar tu palabra con poder, con autoridad, con denuedo. Amado Jesús, síguenos ungiendo cada día más, Señor. Así como tú mismo lo dijiste, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para llevar las buenas nuevas. Ayúdanos para que llevemos buenas nuevas, Señor. Ayúdanos para que hablemos el Evangelio glorioso tuyo, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos que han venido a este ayuno, Señor. Síguelos guardando, síguelos cuidando, Señor, para que no se desvíen, para que mantengan en la enseñanza tuya, Señor, en la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles, Dios mío santo. En tus manos nos encomendamos, Señor. Señor, entregamos este ayuno. Recíbelo como ofrenda agradable, como fragancia delante de tus pies, Maestro, no para jactarnos, sino, Señor, para edificarnos, para fortalecernos cada día más en tu palabra, Señor. Lo rogamos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. A su nombre. Al nombre del Señor Jesús sea toda la gloria, sea toda la honra y sea toda la alabanza.